Comenzar dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Es bueno podernos ver. Lamentablemente no han llegado todos los que tienen que llegar, pero no podemos demorar más o si no nos vamos a atrasar mucho. Así que vamos a comenzar cantando la alabanza Baja Dios de las nubes, pero antes vamos a tener un momento de oración. Les pido que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Y voy a pedir al hermano Gonzalo que nos dirija para comenzar esta reunión. Amén. Bendito Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesús, estamos congregados en presencia de esta mañana, Señor. Le damos las gracias por el día que nos ha dado de vida y por la posibilidad que nos ha permitido tener estando acá de llegar a tu casa de la cruz. Te pido, Señor, que ponga en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu y deseo ferviente de agradarte en este día, de alabar, de glorificar su santo nombre, Señor, porque sin duda que la resurrección de su Hijo Cristo es lo más importante que ha acontecido en la vida de un ser humano y en la vida del pueblo de Dios. Gracias, Señor, por todo su amor, por su bondad. Le pido ahora que también apure y cuide los pasos de los que vienen acercándose, Señor, y también que ponga un peso en quienes, pudiendo estar aquí, alabando y glorificando su nombre, han dado prioridad a otras cosas. Le pido su bendición y todo cuanto hagamos, todo cuanto digamos esta mañana, sea para su honra y su gloria y para edificación del pueblo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces vamos a cantar la primera alabanza, Baja Dios de las nubes. Quita Dios el madero y clávalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Llévalo y a las plazas, a las calles y al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que Él está muerto, equivocados están, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados están. Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabaja. Quita Dios del madero y clávalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Llévalo a las plazas, a las calles y al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados están, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados están. Equivocados están. Amén. Amén. Vamos a tener la lectura bíblica, hermano Arturo. Vamos a la lectura bíblica, hermanos. Mateo 5, del 13 al 16. ¿Me siguen con la lectura de sus Biblias, por favor? Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será celada? No sirve más para nada,
sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, sino se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con el himno Hay un nombre nuevo en la gloria. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por ser su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor, canto de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador, y ahora mis dones a Cristo doy y le sirvo por su amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, dice la Biblia. Amén. ¿Ya? Y no solamente nos dio un nuevo nombre, ¿ya? Sino que también nos dio una nueva vida en Cristo. Así que por eso cantamos con alegría del Señor. Les voy a pedir ahora que por favor se pongan en pie y vamos a cantar un himno más antes de tener alguna acción de gracia o algún testimonio. Y este himno es No te dé temor hablar por Cristo. Les voy a pedir que se fijen muy bien en la letra, ¿ya? No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti
que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte está. Ahora con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiarán. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir con Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre te haré, con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén. Pueden tomar asiento. Hermoso himno. Un himno que nos debe llenar de ánimo, nos debe llenar también de convicción. Vamos a aprovechar este tiempo para ver si hay alguien que tenga algún testimonio, algo que quisiera compartir con nosotros. Sí, hermano Gonzalo. En primer lugar, quiero dar gracias al Señor por mi día. Ya, yo sé que muchos han seguido orando, pero en realidad está al 100. Ya no hay, todos los demás son controles para ver si hay alguna cosa que no se puede, y en realidad lo vemos al 100 y está muy parlanchín, muy loco, ahora todo el día. Así que, de verdad, es mucho. Es impresionante, aparte de que está muy grande. Él tiene recién 2 meses y tanto, y medio, y ya parece una boba de 6 meses. Así que doy gracias al Señor por eso, porque todas las que son escuchadas, y yo tengo casi una teoría en estos últimos tiempos que el Señor aún está haciendo más obras, más milagros. Estoy seguro de eso. Y lo otro que quiero pedir relación con mi hija mayor. Mi hija mayor, ella tiene en su oración sola, y era cuestión de tiempo que en cualquier momento la agarrara el COVID. Está mucho en contacto con sus alumnos, todo ahí está haciendo clases en acá. Y ella decía, me pone nervioso, que en cualquier momento esta cuestión, que te ponga máscara, escapanda, lo que sea, saque de la pelota, igual en algún momento te y le dio. Entonces ha estado toda esta semana en su departamento. Afortunadamente los síntomas son los de un resfrío prácticamente normal, está congestionada así bastante. Pero yo le pido a mis hermanos, a mi congregación, que estén orando por mi hija mayor, porque es demasiado importante para ella. De hecho, nosotros teníamos, perdón que me entiendan, teníamos una celebración del cumpleaños de Patricia esta mañana, pero la única forma era juntarse hoy día, almorzar algo, pero
Así que, porque tenemos que esperar que llegue ella, si no está ella, es como que no tuviera la cumpleañera, una cosa así. Así que te pido esa oración y por lo que le decía antes, que iría para sus bien Dios. Todo gracias al Señor. Amén. Gracias, hermano Gonzalo. ¿Alguien más que quisiera compartir algún testimonio, una acción de gracia o algún problema que quisiera que estuviéramos orando? Bien, sí, Víctor. Que se escuche. Sí. Bueno, les saludo, hermano, que Dios les bendiga. Quiero dar gracias al Señor porque, bueno, Él es bueno con nosotros todo el tiempo. Siempre nos está protegiendo de peligro y provee también para nuestras vidas. Quiero dar gracias públicamente, no está el hermano, pero quiero dar gracias igual por el hermano César, porque él nos bendijo para que pudiéramos arreglar el vidrio. No sé si supieron que sufrimos un robo, nos rompieron un vidrio y él nos ayudó con eso, así que quiero dar gracias por eso, por el amor de los hermanos. Quiero pedir, hermano, nosotros estamos con un tema en la casa, con unos gatitos. A nosotros nos encantan los gatos, tenemos un gato, pero hay unos gatos que están ahí afuera y ya se han convertido en un problema los pobres gatos porque están ahí a la intemperie. Nuestro gato se enfermó, suponemos que se contagió con algún bicho de ellos y están ahí los pobres, nos da pena. Hemos tratado de buscarle hogar, hemos contactado fundaciones y la verdad es que no hemos logrado y los gatos como están ahí no están esterilizados ni nada, entonces se multiplican y realmente se multiplican harto los gatos. Así que pido oración por ellos, por los vecinos, por si es que hay alguna autoridad que le corresponda para que podamos hacer algo, porque yo realmente creo que un animal callejero es un animal que sufre, que están ahí los pobres llenos de enfermedad, así que pido por esa situación. Quiero dar gracias también porque la semana pasada nuestro hijo Nicolás estuvo de cumpleaños, cumplió 24 años ya, está grande el Nico ya, todo un hombre, está poniendo viejo. Nosotros igual de jóvenes, pero bueno, así es la vida. Y quiero pedir también, hermano, por unos compañeros de trabajo que ellos hace como 1 año y medio tuvieron un intento de asalto y a la cercanía del trabajo, y ellos redujeron al tipo, fue preso. El fiscal les rogó por favor que siguieran el juicio porque tenía como 9 causas pendientes. Entonces les dijo que si ellos continuaban, esta persona iba a estar por lo menos 15 años preso. Y terminó el juicio y el hombre quedó libre. Así funciona la justicia. Así que el tema es que el tipo volvió allá a los alrededores de mi trabajo y anda tratando de averiguar quiénes son las personas, porque ellos, como andaban con mascarilla, no tiene mucha claridad de quiénes son. Pero obviamente nuestro uniforme es bien característico, entonces nos vemos de lejos. Entonces ha andado rondando nuevamente esta persona y 2 de mis compañeros, que son los directamente involucrados, están muy mal anímicamente porque están asustados, pues ustedes saben que esta persona andan armada, entonces es compleja la situación. Y igual se ha generado una situación que nosotros no queríamos. Ahora andamos todos con gas pimienta, electroshock, con bastones. Bueno, yo mismo ando con un bastón retráctil porque a mí me intentaron asaltar, ya ni me acuerdo cuándo, el año pasado. Les conté en su momento, 3 tipos me trataron de asaltar. Y desde ese entonces que ando con eso, es una lata. Yo quisiera no pegarle a alguien, pero es que, pucha, igual da susto. Entonces, pido al Señor, de verdad, pido al Señor que no ocurra nada porque va a ser una pura desgracia. Les pido oración por esa situación, hermano, para que esta persona se vaya para otro lado, no sé, y por la justicia también para que se pueda. Las víctimas finalmente son las que se terminan encerrando, las que terminan viviendo con miedo, y estas personas andan por ahí libres como si nada.
Eso, hermano, y dar gracias también por Alejandra, que ya está a punto de terminar, está en su última etapa de la práctica, le ha ido bien, ella es muy matea, Lale, es una de las personas más inteligentes que conozco, muy estudiosa, y yo veo el esfuerzo que ella hace, así que tengo la seguridad de que le va a ir excelente, así que dar gracias por eso también, porque ella va cumpliendo sus metas. Eso, pastor. Amén. ¿Alguien más que quisiera compartir? Sí, hermano. ¿Sí? Bueno, hermano, quería pedir sus oraciones por nuestra familia, pero también por cada familia de la iglesia. Y me doy cuenta que tenemos muchas necesidades y todas aquellas Dios las conoce, y también está bien presentarlas al Señor, sin olvidar también que nuestro primer llamado como individuo, familia y como iglesia es llevar la gran comisión. Pero las últimas palabras de Cristo sea la iglesia o estando acá. Y quisiera que ojalá no perdiéramos ese foco, porque yo lo que pido oración por nosotros es de forma personal. Veo cómo el mundo nos distrae con distintas cosas y no puedo, por dentro me enardezco por mi propia condición, porque es como estar inmerso en el sistema y trabajar y echarle saco roto, y finalmente se me viene a la mente que de qué sirve al hombre que gane el mundo si pierde su alma. Amén. Entonces nuestro primer objetivo, hermano, y no lo olviden nunca, es nosotros llenar este lugar, y cada uno de nosotros próximas semanas ojalá traer 1, 2, 10 visitas. Y a mí mismo yo sé que cuesta, yo no soy de acá, pero eso es un celo que hay dentro de mí, y ojalá pudiéramos ver este lugar lleno. Yo pido que Dios nos ayude a enfocarnos y no tener distracciones como individuos y como familia y como iglesia, porque este lugar tenemos que llenarlo, tenemos que ganar a gente para Cristo. Estamos en los últimos tiempos. Y para terminar, no puedo tampoco evitar pensar como Jesús a los religiosos del momento les dijo que colaban el mosquito y tragaban el camello. Y decía, en realidad, ambas cosas eran necesarias hacer. Era necesario hacer eso sin dejar de hacer aquello. Entonces, hermano, le invito para que pongamos nuestro norte en ganar almas para Cristo, y todo lo demás que no sean distracciones para nosotros. Dios conoce nuestras necesidades, y bueno, eso, hermano. Que el Señor les bendiga y ojalá nos bendiga con mucha gente en este lugar recibiendo a Dios. Gracias, hermano Cristian. Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un... Sí, hermano Arturo. Doy gracias al Señor por estar en su casa de oración, por alabarlo, por glorificarlo, primeramente. Y doy gracias al Señor porque ayer fui al médico, me vio los exámenes, me revisó y me dijo que estuviera tranquilo, porque ese nódulo no es nada, me dijo, hay que controlarlo todos los años. Así que no se preocupe, me dijo, pero hágase una colonoscopía y para ver cómo está tengo una hernia en el intestino, a ver cómo está eso para continuar haciendo examen. Pero me dijo, no se preocupe por eso del hígado. Ya, qué bueno. Gracias. Así que damos gracias al Señor porque de repente nos preocupamos más de la cuenta y el Señor sabe cómo hace las cosas. Así que lo que sí no debemos dejar de cuidarnos, pues si hay que hacerse exámenes, hay que hacerse exámenes, no dejar esas cosas de lado. Bien, les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a cantar una última alabanza antes de la prédica, y esa va a ser Sumérgeme. El camino, sediento de ti, un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado,
vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos en su nombre. Damos gracias, Señor, porque no hay mejor lugar que estar que junto a los hermanos en armonía en su casa, Señor. Padre Santo, pido ahora que usted bendiga este mensaje, bendiga el resto de la reunión y que su Espíritu Santo tenga libertad en nuestros corazones para hacernos entender lo que es su voluntad. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, los niños pueden pasar a su sala. El título del mensaje de hoy es ¿Vale la pena seguir a Cristo? Vale la pena seguir a Cristo. Y quizás podría haberle puesto otro nombre. Podría haberle puesto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y quisiera contextualizar un poquito antes de empezar con el sermón. Hermanos, nosotros estamos viendo lo que está pasando alrededor del mundo, no es ninguna novedad para ninguno de nosotros. Y desgraciadamente, aquello que se está produciendo en el mundo ha llegado a Chile. Ha llegado a Chile. Y siento que es culpa de los pastores. Es culpa de quienes tenemos a cargo la enseñanza de la Biblia. Es culpa de quienes tenemos a cargo el dar a conocer y enseñar y dirigir a los cristianos en cuanto a lo que es la voluntad del Señor. Y creo que no lo hemos hecho. Porque si bien es cierto, un mundo sin Cristo va a la perdición y hacen lo que quieren, sin embargo hay muchos cristianos que han malentendido muchas cosas de la Biblia. Sé que hay grandes diferencias entre ricos y pobres, pero si Dios hubiese querido que no existiera esa diferencia, Cristo habría solucionado el problema. Pero Él dijo, ustedes van a tener siempre a los pobres. Lo que sí dice la Biblia en muchas partes es que el empleador, aquel que tiene a cargo a las personas, no debe ser injusto en su trato, en su sueldo, en su modo de tratar a quienes están bajo su cargo.
Pero por otro lado, le dice a los empleados que deben ser diligentes y que deben responder al jefe. En ninguna parte de la Biblia se dice que uno debe recibir todo gratis. Todo lo contrario, la Biblia dice que el que no trabaja no come. Así dice. Pero las cosas se han dado vuelta. Nosotros podemos ver en la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 14.1, si lo quieren poner por ahí. En el Salmo 14.1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquellos que creen que no hay Dios, los ateos, Dios los cataloga como necios. Eso es lo que dice la Biblia, que es un ateo, un necio, el que dice que no hay Dios. Y que agrega el versículo, dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Han habido presidentes de Latinoamérica que se han tirado en contra de Dios y han muerto, ¿no es cierto?, por tirarse en contra de Dios. Hoy tenemos una convencional que dice que está en contra del cristianismo. ¿Y los cristianos? Yo nunca he tratado de abanderizarme con una corriente política, pero me abanderizo con el Señor. Para mí lo que dice la Biblia y lo que dice el Señor es lo que hay que hacer. El Salmo 53 lo vuelve a repetir el Señor. El Salmo 53.1. ¿Lo pueden poner ahí? Nuevamente, lo repite el Señor, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nuevamente, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Romanos 3.4, otro versículo interesante. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso que los pastores no tienen que dar a conocer ideas propias, sino que tienen que decir lo que la Biblia dice. Y no lo hemos estado diciendo. Porque nos preocupamos de que sea políticamente correcto. Pero hermanos, el Señor no estuvo ni ahí con lo que era políticamente correcto. Él dijo las cosas como eran. El que no es conmigo es contra mí, dijo. En Hechos, capítulo 5, versículo 29, Hechos 5, 29, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia dice que nosotros debemos respetar a las autoridades porque las autoridades por Dios han sido designadas, ¿no es cierto? Pero cuando la autoridad va en contra de lo que Dios dice, la Biblia nos dice a nosotros que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 18:9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Habla y no calles. Y quisiera extenderme un poquito ahí donde dice Hechos 18:9. Ojalá que hayan traído sus Biblias. Pero en Hechos 18 agrega. Dice, habla y no calles, ¿no es cierto? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, si nosotros decimos y hacemos lo que dice la Biblia, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No tenemos por qué tener temor. Ahora, si nos llega a pasar algo, bueno, el Señor sabe y debemos confiar en Él, si estamos haciendo lo que Dios nos pide. Nosotros cantábamos recién, ¿no es cierto?, un himno que dice, no te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. ¿Ya? Entonces,
cuando dice al Señor confiesa siempre, no es solamente decir yo soy cristiano, sino que decir yo estoy por la libertad de la religión, estoy por el matrimonio entre hombre y mujer, estoy en el sentido de que, claro, todos son iguales delante del Señor. ¿Ya? Esto que están enseñándole a los niños en el colegio, biología de género, que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Hermanos, yo creo que la sal ha perdido su sabor. El Señor dijo, vosotros sois, ¿qué cosa? La sal del mundo. Pero si la sal se desvanece, si los cristianos se desvanecen, ¿de qué sirve la sal? Está siendo hollada, está siendo pisoteada la sal. Hemos permitido que prevalezca la oscuridad. Y la ignorancia es oscuridad, hermano. Tragarse todo lo que nos dicen. Hermanos, hemos perdido nosotros como cristianos porque no hemos enseñado a nuestros hijos. Pero ¿les enseñamos nosotros a nuestros hijos la verdad en la casa? Si nosotros hubiésemos enseñado a nuestros hijos la verdad en la casa, no tendríamos niños que estuvieran tirando piedras en la calle. No tendríamos niños que le faltan el respeto a los papás. No tendríamos niños que le faltan el respeto a los profesores. Pero vale la pena seguir a Cristo, hermanos. Vale la pena seguir a Cristo. Nuestro texto se encuentra en Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 26 dice, si alguno viene a mí, fíjense lo que dice el Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33 agrega, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Como les decía, en virtud de los tiempos, como cristianos, debemos entender que si no hacemos caso a las advertencias de Dios, vamos a ver en nuestras propias familias los signos de estos postreros tiempos. Lo que dijo hermano Cristian, no sé, parece que leyó el sermón, pero es justamente eso. Es justamente eso. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 30 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, dice, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Si revisamos nosotros un poco nuestra vida, podemos ver que por culpa nuestra esto se está produciendo. Esto que niños de 16 años paren un auto y se roben el auto y casi maten al conductor porque no hay leyes que se cumplan en el país.
Hermanos, los cristianos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero el Señor dice que pecamos cuando, sabiendo lo que es bueno, no lo hacemos. Según de Timoteo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y hermanos, estamos viviendo estos postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y dentro del mismo grupo nuevamente dice desobedientes a los padres. Y no solamente eso, sino que agrega que son ingratos. ¿Cuántos hijos se le da todo? Hermanos, yo viví una época en que comer mantequilla era un lujo. Que se comía pollo una vez en el fin de semana. Que la carne se veía de la vitrina. Que se conseguía leche de Caritas, ¿no es cierto? Leche en polvo. Pero ahora se les da todo y son desobedientes a lo que los padres dicen. Son ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Niños que llegan con armas al colegio y los papás, ¿dónde están los papás de esos niños? Yo veía en las noticias la mamá del tipo que mató esas 18 personas, niños y los profesores, ¿no es cierto?, llorando por lo que había hecho el hijo. Si un papá no se da cuenta de lo que está haciendo el hijo, no es un buen papá. Los papás tienen que estar encima de los hijos, porque por naturaleza somos pecadores. Y si somos padres cristianos tenemos que vigilar que nuestros hijos anden derecho, pero nos quedamos callados. Nos quedamos callados. Son calumniadores. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. ¿Saben? El Señor Jesucristo jamás tuvo empacho ni problemas en decir desde el principio lo peor. Siempre el Señor mostró lo peor. ¿En qué sentido? Que ser cristiano no es fácil. Que ser cristiano no es una cosa que nos vaya a traer dificultades. Él dijo, nosotros vamos a tener problemas con quien gobierna este mundo, si queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el Señor con respecto a lo que costaba el ser cristiano? Él dijo, ustedes tienen que aborrecer la familia. ¿En qué sentido? Si la familia está en contra de Dios, yo tengo que decidir por Dios. Tendrán que llevar su cruz. No es fácil llevar la cruz. Tendrán que renunciar a las posesiones. Con el Señor, hermanos, no hay letra pequeña en el pacto de gracia. El Señor dice las cosas tal como son. Y el que quiere ser cristiano tiene que aceptarlo. Y si no le gusta, no sea cristiano. Si no le gusta lo que Dios dice, no sea cristiano. Pero ¿cuántas personas en Chile que dicen ser cristianos actúan en contra de Dios? Como les decía, con el Señor no existe la letra chica.
Entramos en un pacto con Él sabiendo, con los ojos bien abiertos, lo que significa ser cristiano y lo que Dios pide para nosotros, o de nosotros. Todas las letras son grandes, en blanco y negro. Hermanos, la gracia no es barata. No es barata. El Señor sabía que era costoso decir, ven y sé mi discípulo. El Señor sabía lo que estaba pidiendo de sus seguidores. En cambio, Satanás, ¿no es cierto?, esconde lo peor y muestra lo mejor. Eso es lo que hace Satanás. Pero todo lo que realmente importa en el trato con Satanás es la letra chica. Como dicen por ahí, se escribe una cosa y se borra lo mismo con el codo. Cuando se dice algo que en el fondo es una mentira. Porque lo que afirman después lo distorsionan. En la portada, Satanás, con letras grandes, ¿no es cierto?, desde el principio pone en su portada, ciertamente no morirás. Es lo que dice Satanás. Es lo que le dijo a nuestros primeros padres. No morirás si desobedeces a Dios. No morirás. Después en el Nuevo Testamento dice, todo esto te doy si postrado me adoras. ¿No es cierto? Es lo que le dijo el Señor Jesucristo, ahí en Mateo 4:9. Pero en la última página, con letra chiquitita, que se puede leer solamente con la lupa de la Biblia, ¿ya?, entendemos lo siguiente: y después de los placeres pasajeros, sufrirás conmigo para siempre en el infierno. Ese es el trato de Satanás. Esa es la religión de Satanás. Que todo lo miente, todo lo tergiversa, no es claro, es rastrero. Y la gente le cree, ¿por qué? Porque le cuenta una mentira. Y después cuando está empoderado, ¿no es cierto?, se muestra como realmente es. La serpiente antigua, el diablo, Satanás. Pero la llamada de nuestro Señor Jesucristo no es solamente una llamada al sufrimiento y a la abnegación, sino que en primer lugar es un llamado a un banquete. El Señor llama al ser humano a un banquete. El Señor quiere darle lo mejor al ser humano. Ahí en Lucas 14, versículo 16 al 24, leemos lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya todo está preparado, está todo listo, solamente tienen que venir. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo al siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa.
porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El Señor quiere lo mejor. El Señor quiere lo mejor para el ser humano. Pero tiene que partir eso reconociendo que necesitamos a Cristo. Reconociendo que sin Dios no somos nada. Y entonces el Señor nos muestra que tenía todo preparado. Pero debemos estar dispuestos a dejar casa, padre, madre y seguirlo a Él. Él es lo que realmente importa. También el Señor promete una resurrección gloriosa a los que le siguen, donde todas las pérdidas de esta vida van a ser pagadas, porque Él no es deudor de nadie. En Lucas 14:14 dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena hacer lo que el Señor nos pide. También nos dice que nos va a ayudar a soportar las penalidades, porque sabe que van a haber penalidades. Hermano, la cosa no pinta para bien aquí en nuestro país, ni en el mundo. Y un cristiano que no comparte a Cristo no sirve como cristiano. También dice que nos va a ayudar a soportar las penalidades. Lucas 22:32 dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios está rogando por cada uno de nosotros, para que cuando venga la prueba, no nos demos vuelta la chaqueta. No te dé temor sufrir por Cristo, dice, ¿no es cierto? Primero dice: no te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia. Tus trabajos premiará. Pero el otro versículo dice, la otra estrofa dice: no te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. Hermanos, también nos dice que nos dará el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tenemos ese Espíritu en nosotros. Y la Biblia dice que Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Incluso dice que si morimos por el reino, dice, ni un cabello, Lucas 21:18, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dios sabe. Dios sabe. Y si tenemos que morir por Cristo, debemos estar dispuestos y preparados, hermanos. Porque eso es una realidad. Nosotros veíamos todo esto como que pasaba en otro lado. Yo me acuerdo mucho tiempo atrás que uno decía, bueno, la cordillera de los Andes nos protege de todas las infecciones que hay en otras partes. Pero hoy día las infecciones llegan en avión. El mundo se hizo tan chico que ya la cordillera no es una frontera que nos libra. Antes éramos como una isla, hermano. Demoraba llegar las cosas malas al país. Ahora llegan al tiro. Pero cuando nos sentamos a calcular el costo de seguir a Jesús, cuando ponemos en la balanza lo peor y lo mejor, nos tenemos que dar cuenta que vale la pena. Vale la pena, incluso morir por Cristo. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero no es así con Satanás. No es así con Satanás. En Proverbios 20:17 dice, sabroso es al hombre el pan de mentira. Se tragan la mentira, con gusto. Pero después su boca será llena de cascajo. El pan robado es dulce, dice el dicho, pero después la boca se llena de gravilla. El Señor Jesucristo desafió a los religiosos de su época, ¿no es cierto? El religioso es uno que profesa una religión, practica preceptos y supuestamente vive de acuerdo a esos principios. Ese es un religioso. Ese es un profesante. Y en la Biblia, la época de la iglesia de la Odisea, en la que estamos viviendo, sin duda, es una iglesia de cristianos profesantes, de los que dicen ser cristianos y no lo son. Y el Señor hace el desafío. En Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22, leemos lo siguiente. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron al Señor, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en las bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Después, el capítulo 3, versículo 1 al 6 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día del reposo le sanaría, a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, el Señor, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Interesante cómo el Señor trató la situación. ¿Qué piensa el cristianismo de los cristianos? ¿Qué piensa el cristianismo de la vida cristiana? La gente comparte muchas respuestas al respecto. ¿Piensan que los cristianos son críticos e hipócritas? Sí. La gente piensa que somos críticos, criticones e hipócritas. Eso es lo que la gente piensa. ¿Piensan que nuestras vidas son aburridas? Claro que piensan que nuestras vidas son aburridas. ¿Creen que no podemos divertirnos porque tenemos que seguir un montón de reglas? Claro que piensan lo mismo. Piensan que tenemos que vivir vidas muy religiosas, donde ir a la iglesia
es algo que se requiere todo el tiempo. Para las personas que nos miran de afuera, puede parecer que vivimos vidas aburridas, es cierto. Pero en comparación con otras personas, hermanos, nuestras vidas pudieran parecer muy religiosas. Pero saben, con suerte, la actitud general de nuestra familia, estoy hablando de la iglesia, revela que buscamos con seriedad, o debiera revelar que buscamos con seriedad una relación de amor más profundo con Dios. Eso debiera ser una verdad frente a las demás personas. Buscamos encontrar una más profunda satisfacción en Él y debiéramos buscarla. Cuando eso sucede, el amor del Señor va a fluir de nosotros hacia la vida de los que nos rodean. Pero en realidad a veces somos muy críticos y actuamos hipócritamente. Podemos ir a través de nuestra práctica religiosa con ninguna o muy poca conexión con Dios. No se olviden, el Señor dijo qué cosas se necesitaban para aquellos que iban a ser discípulos del Señor. Ahora, si nos damos cuenta que nosotros estamos siendo hipócritas, si nos estamos dando cuenta que somos religiosos, aún es tiempo de confesarlo y ponernos a cuenta con Dios. Son las personas religiosas las que se pueden establecer en una vida de juicio hacia los demás, una vida legalista. No es lo que el Señor quiere. Una vida de hipocresía. Si el mismo Señor se lo echó en cara a los fariseos y les dijo que ellos eran hipócritas, ciegos y guías de ciegos, sepulcros blanqueados, que por fuera parecía que eran piadosos, pero por dentro solamente hay corrupción. Algo de esto, sin duda, se ha infiltrado en nuestras vidas. ¿Se ha infiltrado algo de esto en nuestras vidas? ¿Estamos siendo hipócritas? ¿Estamos jugando al cristianismo? Este problema es algo que ha afligido al pueblo de Dios a través de toda la historia. Es cosa de ver a los profetas del Antiguo Testamento, cuando criticaban a Israel por participar en prácticas religiosas y tener sus corazones lejos de Dios. En el libro de Isaías 29, capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, dice, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios habla a través de los profetas expresando su disgusto por la forma en que su pueblo lo adora, por la forma en que su pueblo dice seguirlo. Pero Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Y en ese caso el Señor estaba diciendo que los corazones de ellos estaban lejos de Él. Lo podemos ver en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, donde está chocando constantemente con las personas religiosas que se niegan a reconocerlo como Dios en la carne. Mateo 15, 18 dice nuevamente, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Más adelante, en el libro de Marcos, vemos cómo Jesús confronta a los religiosos de su época,
que pensaban que guardar las reglas significaba que estaban bien con Dios. Pero vemos que en realidad el Señor revela que vivir religiosamente sin fe, eso puede amenazar nuestras almas. Podemos decir que somos cristianos, pero nuestros hechos desmienten lo que estamos diciendo. En Marcos capítulo 7, después lo pueden leer ustedes, Jesús sanó a un hombre paralítico. Pero antes de sanar a este hombre, el Señor le dijo: tus pecados son perdonados. Algunos líderes religiosos inmediatamente concluyen que Jesús estaba blasfemando, porque solo Dios podía perdonar los pecados. Jesús siente los pensamientos de ellos y confronta esa incredulidad, demostrando así que tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, sanando instantáneamente al hombre de su parálisis. Luego vemos que él sale a llamar a Mateo, un recaudador de impuestos, odiado, y lo llama para ser su discípulo. Y la Biblia dice que Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Jesús después va con él a comer con los amigos de Mateo, otros recaudadores de impuestos, gente pecadora, según los religiosos de la época. Nuevamente Jesús es criticado por el solo hecho de ser visto en compañía de estas personas. Las reglas de los religiosos no permitían ese compañerismo. Pero el Señor Jesucristo le responde: no es que los sanos tengan necesidad de médico, sino los enfermos, hablando de la necesidad de una salud espiritual en aquellos que aún no conocían a Cristo. Por eso que concluye diciendo: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vemos que esta tensión que crecía entre Jesús y los líderes religiosos es la misma que existe también en el día de hoy. El Señor revela que vivir religiosamente, sin fe, puede alejarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. Vamos a ver algunos síntomas de este vivir sin fe. Ahora, si vemos que hay alguno de estos síntomas en nosotros, debemos confesarlo y apartarnos de ello. En lo que leímos recién, ¿no es cierto?, en Marcos 2, del 18 al 22, una de las primeras cosas que vemos es que le preguntan al Señor: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no? Y el Señor le dice ahí que cuando se están las bodas, uno no va a un matrimonio estando en ayuno. Uno va a un matrimonio porque sabe que va a comer también en ese matrimonio. Pero van a haber momentos en que va a ser necesario ayunar. Cuando el Señor vino a nuestra vida y lo aceptamos como Señor y Salvador, Él nos dio una nueva vida. Y en esta nueva vida es donde debemos poner en práctica lo que el Señor quiere para nosotros. No se puede tratar de vivir la vida antigua con algunos conceptos de la nueva vida, porque no funciona.
El hombre viejo, el hombre antiguo, el hombre que no tenía a Cristo debe morir y dar espacio al hombre nuevo. No se puede poner o no se puede parchar algo viejo con tela nueva, dijo. Ni se puede echar vino nuevo en un odre viejo, porque no resulta así. Después el Señor va y le ponen entre ojos, porque Él iba a sanar seguramente a este hombre que tenía la mano seca. La Biblia nos dice que ellos estaban viendo al Señor, pero no viéndolo de una manera recta, sino estaban viendo si Él hacía algo para poder acusarlo. Los fariseos eran tan serios acerca de las cosas de la ley que algunos de los líderes o rabinos empezaron a escribir comentarios sobre la ley en un intento de hacer las cosas más claras al común de la gente. Pero vemos, por lo que la Biblia dice, que ellos echaron a perder el asunto. Empezaron a poner reglas que Dios no quería que se pusieran. Se mantuvieron sus ojos tan enfocados en mantener la ley que se olvidaron de los aspectos importantes de la fe. Aspectos como amar a Dios y amar a las personas con compasión. Pero ellos estaban preocupados de por qué sus discípulos no ayunaban. Ahora, ¿cómo la gente sabía que los fariseos y los discípulos de Juan estaban ayunando? ¿No sería porque ellos querían ser vistos por los demás y recibir los elogios por el ayuno que ellos hacían? Hay debates con respecto a qué era lo que la ley ordenaba respecto al ayuno. Algunos dicen que se ordenaba ayunar solo el día de expiación, lo que era una vez al año. Otros dicen que los judíos practicaban el ayuno de 4 veces al año después del exilio. Pero según el Nuevo Testamento dice que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Por eso vienen a preguntar por qué los discípulos de Cristo no lo hacían. Y él responde con una pregunta, dice: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Si uno va a un banquete a comer y no para que la gente lo vea a uno que está ayunando. Jesús se identifica como el novio y los discípulos como los invitados. Y mientras Él está con sus discípulos, no necesitan ayunar ni lamentarse, es lo que les dice. Necesitan celebrar, porque están con Cristo. Después de todo, algún día Él iba a ser arrebatado de ellos violentamente. Entonces, le dice, van a tener que ayunar. Lo siguiente se ve después en un día de reposo, un día que era para descanso de los judíos. Se suponía que ese día de reposo, el Sabbat, era un día que debían de dejar su trabajo habitual para poder concentrarse en las cosas del Señor. Descansar, renovarse para el próximo ciclo de 6 días. En el sábado, los discípulos del Señor caminaban por un campo de trigo. Con el grano listo para la cosecha. Y mientras van pasando por ese campo, dice que los discípulos recogen algunas espigas para comérselas. Y según la ley, esto estaba permitido. En Deuteronomio 23, 25 dice: si entras en la mies de tu prójimo, puedes arrancar las espigas con tu mano,
pero no le pondrás la hoz a la mies de tu prójimo. Y era sábado. Los fariseos definían que arrancar las espigas era también un trabajo, en esto de tratar de hacer entender a la gente. Entonces concluyeron que los discípulos estaban trabajando el sábado y trajeron esto en atención al Señor Jesucristo. Mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Y el Señor le responde de una manera bien chocante. El Señor le dice, ¿nunca leísteis las Escrituras? Así le respondió el Señor, ¿nunca leísteis las Escrituras? Y se suponía que los fariseos eran expertos en la Escritura, con toda seguridad que la habían leído. Y Jesús les recuerda un relato que se encuentra en 1 Samuel 21, del 1 al 6. Tiempo en que David aún no llegaba a ser rey de Israel. Tiempo en el que Saúl quería a David muerto. Así que sus hombres, huyendo de Saúl, vienen al tabernáculo, a la tienda de Dios. Y están muriendo de hambre. Así que piden comida a los sacerdotes al entrar al tabernáculo. Los sacerdotes no tenían comida sino el pan de la proposición. Este era pan que se colocaba en una mesa fuera del lugar sagrado. Y las únicas personas que podían comer ese pan eran los sacerdotes. Pero el sacerdote, viendo la necesidad de David y de sus hombres, les da de este pan de la propiciación. Y aunque técnicamente eso fue una violación de la ley, en ninguna parte de la Escritura se condena a David o al sacerdote por actuar de esa manera. Así que el Señor usa esto para sentar un precedente. En el caso de una necesidad real, desesperada, se permiten acciones que de lo contrario no se permitirían. Entonces, con respecto a sus discípulos, ellos tenían legítimamente hambre. Por lo tanto, Jesús declara que es permisible ir más allá de una regla. Una regla básica de arrancar estas espigas el día sábado para atender necesidades reales. Y él declara, el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. En otras palabras, Dios quiso dar a entender a los fariseos que el Sabbat era un regalo para su pueblo, no una carga. Pero con todas las reglas que habían puesto los fariseos, habían transformado este regalo en una carga, al punto de que la gente casi odiaba que llegara el Sabbat por miedo a ser condenado por violar alguna ley. Ya el Señor dice una cosa impactante y muy provocativa. Les dice, así también el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es una afirmación de divinidad, ¿no es cierto? Solo Dios está por sobre el sábado. Puede que la escena del hombre de la mano seca viniera después de esto, ¿no es cierto? Quizás fue por un accidente, una enfermedad que este hombre tenía esa mano. O tal vez fue deforme desde el nacimiento. En Marcos 3, versículo 2 dice, y ellos, los fariseos, miraban a Jesús para ver si lo curaría en sábado, para que lo acusaran. Esto pudiera parecer ridículo para nosotros, porque pensamos que la curación debiera ser automáticamente parte de cualquier tiempo de adoración centrado en Dios.
Pero puede que los fariseos hayan pensado de que esto estaba dentro de la práctica de curación del trabajo de un médico, por eso no se podía hacer en el día sábado. Si tuviéramos médicos aquí, ellos no estarían atendiendo, ¿no es cierto?, en la reunión. A no ser que fuera algo de vida o muerte. Y como el caso de aquí no era de vida o muerte, por eso estaban los fariseos mirando lo que estaba pasando. Pero lo siniestro aquí es que los fariseos estaban viendo como examinadores. La palabra traducida significa vigilar de cerca con el propósito de acusar. Eso es lo que querían hacer los fariseos. Ver a Cristo dónde se caía para poderlo acusar. Querían levantar cargos para llevarlo al tribunal. Y el Señor pregunta, después de hacer pasar al hombre delante, ¿es lícito hacer bien o hacer mal el día sábado? ¿Salvar la vida o matar? La respuesta era obvia, ¿no es cierto? Por supuesto que hacer el bien estaba bien en el día de reposo. Por supuesto que salvar la vida estaba bien, ¿no es cierto? Pero los fariseos, dice, permanecieron en silencio. Y dice que el Señor los miró con ira, los miró con enojo, viendo la dureza del corazón de ellos. Hoy también el Señor está afligido por la dureza del corazón de nosotros. Ellos mostraron una obstinada resistencia a los propósitos de Dios. Alguien escribió, pareciera que nada de lo que Jesús pudiera hacer o decir rompería la dureza del corazón de los fariseos. Y se suponía que los fariseos eran devotos de la palabra de Dios, que guiaban al pueblo en fidelidad. Pero las acciones de ellos revelaban que sus corazones estaban llenos de odio, envidia y venganza. Así se demuestra que las personas religiosas pueden estar muy lejos de Dios, muy lejos de Dios. Así que veamos algunos síntomas que pudieran estar en nosotros, mostrando que estamos caminando lejos de esa voluntad. Uno de los síntomas es la falta de gozo en Cristo y de la nueva vida que Él nos da. Cuando un cristiano no tiene gozo, tiene que tener cuidado. Jesús dijo que mientras estaba el novio con los discípulos, necesitaban regocijarse. Lo mismo nosotros, si tenemos a Cristo en nuestra vida, debemos saber regocijarnos en el Señor. Por supuesto, vamos a llorar si estamos afligidos, gemir si estamos enfermos, pero en general el gozo del Señor debe saturar nuestras vidas. Y si no, quizás estamos practicando una religión sin fe. Otro síntoma es la resistencia a los nuevos caminos de Dios y nuevos enfoques para nuestra vida. Podemos estar dispuestos a recibir a Cristo en nuestras vidas solo si encaja con nuestros patrones. Es decir, aceptar al Señor siempre y cuando no me toques en ciertas áreas. Entonces yo estoy dispuesto a seguirte. O bien nos negamos a dejar que Él nos guíe
y nos convierta realmente en alguien renovado. Con la venida de Cristo, ¿no es cierto?, el reino de Dios inauguró una nueva era de salvación, la salvación por gracia. Y el Señor continúa su obra salvadora en nuestras vidas cada día. Somos justificados una vez al recibir a Cristo, pero mientras vivimos se está mejorando lo que es nuestra santificación, la obra salvadora del Señor. Pero hay algunos que se resisten a ese trabajo. Y se demuestra cuando nosotros estamos en desacuerdo con los propósitos de Dios. Un tercer síntoma es vivir religiosamente sin fe, es el énfasis de mantener las reglas sobre las necesidades de las personas. Lo vemos aquí que los fariseos estaban criticando el hecho de que los discípulos por hambre tuvieron que comer o sacar algunas gavillas de trigo para comérselas. A veces nosotros enfrentamos desafíos a nuestra práctica normal. Por ejemplo, nosotros bautizamos por inmersión, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si alguien desea ser bautizado, pero no lo podemos sumergir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Salva el bautismo? No salva. Una persona que por razones de salud no puede ser metida al bautisterio y tiene el deseo de bautizarse y da su testimonio, ¿lo podríamos dejar sin bautismo? ¿O porque dice que tenemos que bautizarlo? El ladrón al lado de la cruz no lo bautizó el Señor, ni nadie. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay momentos, tal como este, en que el Señor sanó a una persona el día sábado, o que los discípulos comieron, ¿no es cierto?, las gavillas, ese trigo en el día sábado, que iban quizás en contra de la norma. Pero hay excepciones que confirman la norma. Los fariseos no entraron, por lo tanto, en la sinagoga para adorar a Dios, sino entraron con un dedo acusador. Ese era el propósito. Y eran religiosos. Ahora, cuando nosotros atacamos a otros cristianos por errores o conclusiones con las que no estamos de acuerdo, entonces eso podría indicar una tendencia farisaica. No estoy diciendo que neguemos algunas diferencias fundamentales con otras religiones, pero estoy hablando de hermanos cristianos que tienen, por ejemplo, una interpretación diferente o un punto de vista diferente en algo que no es un tema central de la salvación. Por ejemplo, de que el Señor venga antes, durante o después de la tribulación. Nosotros creemos que el Señor viene antes de la tribulación. Hay otros hermanos que creen que viene en medio y otros que vienen al final. Si somos cristianos, nos vamos a ir con Él en el momento que corresponda. Pero no tenemos por qué, andar acusando a alguien. No, es que Él es post-tribulacional. No es cristiano, no tiene nada que ver. El último síntoma de la dureza del corazón, ¿no es cierto?, es justamente eso, de volvernos jueces. Pero eso no es garantía de una fe salvadora. Así que estamos dejando que se infiltre algo en nuestras vidas que habla de esta religión sin fe en nuestro diario vivir. ¿Encontramos gozo en otras cosas aparte de Cristo? ¿Dónde radica el gozo nuestro?
debiera ser en Cristo. Hay otras cosas que nos pueden producir alegría, pero principalmente nuestra alegría debiera ser en Cristo. Si falta el gozo cristocéntrico, debemos pedir al Señor que nos devuelva el gozo de nuestra salvación. ¿Estás resistiéndote a la nueva obra de Dios? ¿A esa obra que el Señor quiere hacer en tu vida? ¿Estás dispuesto a que el Señor te lleve en la dirección que Él desea? ¿Dejarás de insistir en que Él cosa el parche nuevo en tu vida vieja? ¿O derrame vino nuevo en tu odre viejo? Nos abriremos colectivamente como iglesia a la nueva obra del Señor en nosotros. Otra pregunta. ¿Tiendes a poner el mantenimiento de las reglas por encima de las necesidades de las personas? Llegó con el pelo largo, entonces no puede entrar aquí. Llegó con cadenas, no puede entrar. Sabemos que nosotros no podemos quitarle eso a una persona, pero el Espíritu Santo lo va a hacer entender. Y Él va a cambiar de adentro hacia afuera a la persona. El Señor no puso obstáculos. Las personas cambiaron después de conocer a Cristo. Si no, pregúntenle a Pablo. ¿Tienes la tendencia a juzgar y acusar rápidamente a los demás? Es un signo que no está bien para nuestra vida. El Espíritu Santo ha revelado dureza de corazón hacia Dios en tu corazón. Si tú sabes lo que Dios dice, ¿sigues obstinadamente haciendo lo que es contrario a lo que Él está pidiendo? Quizás podemos tener un corazón duro porque no hemos resistido el deseo de guardarnos algo para nosotros. No hemos querido dar toda nuestra vida a Cristo. Pero hoy día el Señor nos llama justamente a dejar todo eso. Ahí en Lucas 14:27 Él dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor. Y quien no tiene a Cristo debe recibir a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si el Señor revela que vivir religiosamente sin fe, puede amenazar nuestras vidas y amenaza la salvación, entonces debemos arrepentirnos y cambiar el rumbo. Hermanos, el Señor dice que somos la sal y la luz de este mundo. Debemos luchar por llevar el nombre de Cristo a quienes no lo tienen. Y aquellos que han aceptado a Cristo, enseñarles todas las cosas para que vivan de acuerdo a la voluntad del Señor. Que sus vidas tengan ese propósito de preservar como es la sal, preservar lo bueno, preservar lo justo, preservar lo que Dios quiere en un mundo que está yendo al despeñadero. Tenemos que ser la luz, que la gente pueda vernos a nosotros vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, que podamos señalar el camino, que podamos darles a conocer a Cristo y no conformarnos a este siglo. Ojalá que lo podamos hacer, dejar de ser críticos entre nosotros,
dejar de ser hipócritas, dejar de estar tan metidos en lo que es una regla y no darnos cuenta de que hay veces que se debe hacer la excepción a esa regla. Debemos ser seguidores humildes, honestos y compasivos, que proclaman el nombre del Señor y su salvación, sobre todo en estas épocas de gran incertidumbre. Ojalá que el Señor nos ayude. Ya las cosas van marchando. La Biblia nos dice que van a ir de mal en peor, que no podemos pensar de otra manera, pero aún así, aunque las cosas se pongan muy mal, vale la pena seguir a Cristo. No debemos claudicar, no debemos transar, no debemos permitir que alguien quiera callar el mensaje. Estamos llamados a dar a conocer este mensaje mientras tengamos vida, y esa es la verdad. Ojalá que lo entendamos y hagamos lo que el Señor quiera. Inclinemos los rostros, tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias, Señor, porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Ayúdenos, Señor, a ser blandos. Ayúdenos, Señor, a tener un corazón de carne, que podamos escuchar ese hablar del Espíritu dentro de nosotros y que hablemos y no callemos, tal como usted le dijo a Pablo. Ayúdenos, Señor, a llevar a otros al conocimiento de Cristo. Ayúdenos, Señor, a llevar muy en alto el nombre de Cristo, y no solamente el nombre de Cristo, sino que el modo de vivir cristiano. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a tener la ofrenda. Hermano Arturo, tú nos diriges en oración por la ofrenda, por favor. A toda gente, a toda criatura, Señor. Te pido en este momento por la ofrenda, Señor, que tú bendigas a Salvador Alegre, que bendigas esta ofrenda, que es para tu obra, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, en este momento, y provee a los que no tienen trabajo, Señor. Bendice todo lo que se haga en tu nombre, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador?
Bien. Vamos a cantar la última alabanza. Antes de despedirnos, voy a pedir después a Cristian, hijo, ¿está por ahí? Tú los despides en oración, por favor, después. Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar Baja Dios de las nubes. Después de eso vamos a ser despedidos con oración. Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabaja. Quita Dios de madero y clávalo dentro de tu corazón. Saca Dios de los templos donde los cerraron hace tantos años. Llévalo ya a las plazas, a las calles, al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que Él está muerto, equivocado, equivocado, equivocados están, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocado, equivocado, equivocados están. Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabaja. Quita Dios del madero y clávalo dentro de tu corazón. Saca Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Llévalo ya a las plazas, a las calles del mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocado, equivocada, equivocados están, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocado, equivocada, equivocados están. Equivocado, equivocada, equivocados están. Gracias, Padre amado, por este día, porque podemos venir a tu casa de oración para poder adorarte, glorificarte, Dios. También porque podemos aprender de ti. Señor, te pido por mis hermanos, por mí también, para que no nos afanemos, Señor, por lo que está pasando, para que no nos distraigamos por los problemas, Señor, que hay en este mundo, que no caigamos en este sistema, que no nos preocupemos por aquellos problemas, porque sabemos que aquellos problemas producen paciencia, Señor, y debemos gozarnos, Dios, en la tribulación. No tenemos por qué preocuparnos y caer en eso, Señor. Te pido, Padre amado, que tomemos conciencia de lo que está pasando en este mundo, que hay mucha gente que te necesita, y tú nos diste la misión de llevar tu evangelio a toda criatura, a todo lugar, Señor. Amén. Ayúdanos a ser productivos y a no caer en los problemas, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra, porque el día de hoy ha sido importante para nosotros, darnos ese avivamiento. A veces necesitamos despertar, salir de nuestra comodidad. Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Te pido que nos guardes, Señor, en esta semana, y que para la próxima podamos traer una visita, Señor. Ayúdanos Sí, a Señor. impactar a esta gente. Ayúdanos a ser el ejemplo también. Sí, Señor. A no ser religiosos, sino a amarte de corazón. Amén. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Hola, hola. Gracias. ¿Cuál es su nombre?